Bueno, bonito día a todas y todos. Aquí estamos ya en la siguiente explicación de conceptos. La última parte de explicar conceptos para en la siguiente sesión empezar a realizar problemas de termoquímica. Y la vez pasada estábamos hablando de la entropía. Así para recordarles rápidamente, estábamos mencionando que la entropía es esa energía que nosotros no somos capaces de transformarla a trabajo útil, sino que es una magnitud que nos está dando una eficiencia, ¿sale? Que no todos los procesos son al 100%, y eso se veía reflejado en esa relación de que yo lograba hacer menos 700 joules de trabajo, y sin embargo yo coloqué 1000 joules de calor, y no todo el calor se fue a realizar trabajo en ese sistema. ¿Sale? Entonces ahí decíamos que era una eficiencia del 70%, y que eso pues me estaba limitando, que no todos los sistemas tienen la capacidad de ser totalmente ideales, y eso afecta mucho en la reversibilidad. He ahí la explicación de por qué luego decimos que los sistemas no son tan reversibles como pensábamos. ¿De acuerdo? Y habíamos hablado que la entropía pues se abordaba desde varios puntos de vista. Uno de ellos era estadístico, otro de orden y desorden, otro de que hablaba de que la energía aumenta o disminuye, que no siempre se puede regresar a lo inicial, ¿verdad? Estábamos viendo que la segunda ley de la termodinámica es la relación entre el calor reversible, y el cambio de temperatura, y la temperatura que hubo en ese rango de temperatura en el que hubo ese cambio de calor. Y obviamente se va a medir en unidades internacionales, Joule sobre Kelvin. Ahí está. Y estábamos diciendo que lo podíamos ver como si fuera algo así que le había puesto yo como la energía de desecho. ¿Sale? Y les ponía el ejemplo de 2.3 joules sobre Kelvin. ¿Sale? Entonces, si me daba ese valor de lo que fue la entropía, quiere decir que cada que yo aumento un Kelvin de temperatura, 2.3 joules de ese calor, de esos 1000 joules de calor, no estaban yéndose a realizar trabajo, ¿cierto? Y luego les dije que qué pasaba ahora si fueran los signos contrarios, es decir, que tuviéramos un calor negativo, porque estamos retirándolo, ahora estamos enfriando, en vez de calentar estamos enfriando, y son menos 1000 joules, y por lo tanto acuérdense que como el trabajo y el calor son de signos contrarios, pues ahora el trabajo sería de signo positivo, ¿verdad? Y si yo hacía la división del calor entre la temperatura, pues ahora voy a tener un signo negativo, y tendría menos 2.3 joules sobre Kelvin. ¿Sale? Y que ahí entonces ahora lo que vamos a interpretar es que en lugar de que, como en el caso pasado, que era aumentar la temperatura, ahora cada que yo disminuyo un Kelvin, 2.3 joules de calor no están realizando trabajo de compresión, ¿verdad? ¿Sale? Entonces espero que les haya quedado más clarillo esta parte de la entropía. Y bueno, el último concepto que vamos a ver para nuestros problemas que vamos a ya realizar la próxima sesión es el siguiente. El concepto se llama entalpía. ¿Sale? No sé si la han escuchado. Entalpía. ¿De acuerdo? La entalpía tiene como símbolo un delta H, un cambio de entalpía. Esa sería la entalpía, la H mayúscula. ¿Y a qué se refiere la entalpía? Si ustedes recuerdan, nosotros colocamos que a presión constante nosotros teníamos un sistema cilindro-pistón,
¿sale? Tenemos un sistema cilindro-pistón y dijimos que no iba a variar la presión, ¿sale? Podemos tener aumento, disminución del volumen, podemos tener aumento, disminución de la temperatura, pero la presión se iba a mantener constante, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí la presión es constante en este sistema cilindro-pistón, quedamos nosotros que el trabajo era igual a menos presión por cambio de volumen. Si ustedes recuerdan, dijimos que aquí la energía interna para todos los integrantes de la primera ley, energía interna, si recuerdan, era N CB delta T, que imagino que ya estudiaron y se aprendieron todos los conceptos, ¿verdad? Y quedamos que como la primera ley es calor igual a calor, digo, perdón, energía interna igual a calor más trabajo, que el calor aquí va a ser igual, que el calor aquí va a ser la diferencia de la energía interna menos el trabajo, ¿de acuerdo? Y entonces aquí surge este concepto porque, como habíamos estado mencionando, el calor en todas las diversas suposiciones que hicimos, tanto temperatura, volumen y presión constante, siempre lo estamos determinando de forma indirecta, no lo estamos determinando de forma directa con una fórmula que nos dé el calor, sino que a través de otra variable estamos deduciendo cuánto calor hubo de cambio, ¿verdad? Se ganó, se perdió. Entonces, en ese sentido, aquí si ustedes sustituyen el trabajo, aquí quedaría energía interna menos, ¿cuánto vale el trabajo? Menos presión por cambio de volumen, ¿de acuerdo? Entonces, calor igual a cambio de energía interna más presión por cambio de volumen. Y la delta U es energía interna. Energía interna. ¿Sale? Entonces ahí menos por menos da más. Esta es una fórmula que luego se ve mucho en los libros, de que el calor a presión constante sería esta relación, también incluyendo ya la presión y el cambio de volumen, y lo que fue la energía interna. Y, y si ustedes recuerdan, la ley cero, habíamos dicho que su fórmula, pues, analítica, ya integrada, ¿cuál era? Calor igual a masa, calor específico y cambio de temperatura, ¿cierto? Cambio de temperatura. Entonces, aquí surge que nosotros podemos decir que el calor que yo gano o pierdo a presión constante, lo puedo también determinar con esta relación tipo ley cero, ¿sí? Y como ya, no, como ya estoy a presión constante, en vez de que le ponga yo Q, le vamos a llamar delta H, el cambio de entalpía, ¿sí? Y puedo decir que va a ser como similar a la energía interna, que le voy a poner aquí un asterisco para que se ubique cuál es, a esta de ahí que le puse el asterisco. Pues ustedes pueden decir que la entalpía va a ser igual a moles, pero ahora va a ser CP, si en energía interna es CB, porque es calor, ese es el calor que tenemos cuando estoy a volumen constante, y la CB se llama capacidad calorífica a volumen constante. Pues ¿cómo se va a llamar esta? Pues capacidad calorífica, ¿qué? Pues a presión constante, ¿sale? Lo vamos a poner aquí abajo para que se acuerde. ¿Sale? Este se llama capacidad calorífica a presión constante, ¿sale? Y aquí le puedo poner el delta T, ¿de acuerdo? Y como estoy redefiniendo la Q como delta H para decir que ese es el calor,
¿Están de acuerdo conmigo que por lo tanto, yo puedo, voy a poner aquí unas líneas para que se separen los conceptos? Por lo tanto, yo puedo ya establecer que el calor va a ser igual a delta U menos W, puede ser igual a delta U más presión por delta V, aparece U, ¿verdad? En vez de V, igual a qué? A N, CP, delta T, y esto puedo decir que se llama entalpía. ¿Sale? Entonces, por ello, yo ya puedo decir que la entalpía que va a ser es el calor que el sistema gana o pierde. ¿A qué? A presión cons- constante, ¿verdad? ¿Sale, vale? Entonces, existe este concepto que se llama entalpía, el cual me está diciendo que es el calor que yo puedo ganar o perder a presión constante. Y por ello, y por ello, también puedo hacer que el calor a presión constante no solamente sea la energía interna menos el trabajo, sino puedo también decir que es NCP delta T. Y obviamente a través de la entalpía yo puedo también calcular de forma indirecta el calor, el valor del calor. ¿Sale? Entonces, lo más común es que tengamos sistemas donde la presión no varíe. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a presión atmosférica. Y por lo general, pues la presión atmosférica no varía en grandes cambios, ¿no? Es muy ligero el cambio que llegamos a tener por efecto de la temperatura, pero, pero se mantiene prácticamente constante, ¿verdad? No cambia en números muy grandes, sino prácticamente imperceptible, ¿de acuerdo? Y puedo considerar que por lo tanto la presión atmosférica es constante, ¿sale? Y entonces por eso es que muchas de las determinaciones que harán en futuro para diversos sistemas termodinámicos van a tener que usar la entalpía, porque ustedes van a hacer muchas determinaciones a presión constante, ¿de acuerdo? Tiene otros conceptos, hay otras utilidades de esta expresión, en donde se utilizan los calores que se requiere para formar un producto químico, el calor que se libera cuando hace una reacción química, para formar algún determinado producto, etc., ¿verdad? ¿Sale? Pero aquí nos interesa a nosotros definir que la entalpía será el calor que gano o calor que pierdo a volumen, a volumen constante. ¿De acuerdo? No sé si ahí tengamos alguna duda con esto. Ahora sí que ya tengo definida la entropía y la entalpía. Ahorita me voy a regresar un poquito. Vamos a volver a definir todas las variables. ¿Cómo voy a medir todas las variables termodinámicas de los tres, ¿cómo le podemos decir? Tres sistemas que propusimos. ¿Sale? Los tres que propusimos: volumen, temperatura y presión constante. ¿Sale? ¿Yo me puedo regresar un poquito? ¿Sí? Fíjense nada más, estos de aquí, estos tres procesos que estamos proponiendo ahorita les vamos también a completar con la entropía y la entalpía. ¿Sale? Entonces, fíjense, y también eso me va a dar pie a poder encontrar cómo medir y cómo relacionar el CP y el CB. ¿Sale? Entonces vamos a volver a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a poner aquí volumen constante. Acá de este lado temperatura
constante y acá presión constante. ¿Sale? Entonces vamos a dividir en tres esta hoja. Así, así. ¿Sale? Entonces fíjese, volumen constante, dijimos que aquí el trabajo era igual a cero. ¿Sale? Y como es igual a cero, energía interna va a ser igual a calor. Energía interna igual a N CB delta T. Esto ya lo habíamos visto antes. ¿Sale? Pero, si ustedes recuerdan, la entropía es calor entre temperatura. Por lo tanto, yo puedo poner que la entropía que va a ser igual. ¿A qué es igual el calor? A NCB delta T, ¿verdad? Si lo pongo en su definición formal, que es con una derivada, la delta T, antes de integrarla, sería NCB derivada de temperatura. ¿Ok? Y estoy dividiéndolo entre la temperatura. ¿Están de acuerdo conmigo? Es como si pudiéramos tener esa derivada sobre esa variable. ¿Sale? Entonces, si ustedes hacen la integral ya definida de temperatura 1 a temperatura 2, van a llegar a la conclusión que la entropía va a ser igual a N CB, ¿qué? Ándele, logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿Sale? De esta forma yo puedo calcular la entropía con el cambio de temperatura y conociendo la cantidad de gas. ¿Y qué sigue aquí? La entalpía, que va a ser igual. Dijimos que era igual a N CP delta T. ¿Tengo un cambio de temperatura? Sí. Tengo un cambio pero tengo una constante CP, sí la voy a poder tener, y la cantidad de gas. Entonces la entalpía a volumen constante pues se queda igual, ¿de acuerdo? Y la entropía es NCB, logaritmo natural temperatura 2 sobre temperatura 1. Luego acá, temperatura constante, quedamos que el delta U era igual a cero, ¿ok? Dijimos que el calor pues iba a ser igual a menos trabajo. Trabajo iba a ser igual a menos nRT, logaritmo natural de ¿qué? De volumen 2 sobre volumen 1. Estas son las que determinamos antes. ¿Ok? Si ustedes dicen la entropía, ¿qué va a ser igual? Aquí está. ¿Mande? Perdón. Calor. ¿Cómo no? Ah, temperatura. No el calor, la temperatura constante. ¿Sí? La entropía, ahí la formulita que encerré, dice que es calor entre temperatura, ¿cierto? Entonces, si pueden ustedes aquí menos N RT, logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1 sobre temperatura, pues ¿quién se va? La temperatura, ¿no? Se eliminan. Entonces, pues ya lo hicieron. La entropía va a ser igual a menos NR, logaritmo natural de ¿quién? Volumen 2 sobre volumen 1. ¿De acuerdo? Ah, pero yo le estoy regando. ¿Por qué? Porque calor es menos trabajo, ¿verdad? Y menos por menos, ¿qué es? Más. Entonces esto se hace más, ¿ok? Para que quede así ya más claro esto, sería con signo positivo, ¿ok? NR, logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. Ahí está. Perfecto. Aquí obviamente el delta H que es igual a N CP delta T, y delta T es temperatura 2 menos temperatura 1. Y si la temperatura no cambia, ¿esto qué? Pues se hace cero, ¿verdad? Por lo tanto, también aquí a temperatura constante no tengo cambio de entalpía. ¿De acuerdo? Y finalmente para presión constante, nosotros ¿qué vamos a observar aquí? Vamos a observar que
El trabajo dijimos que era menos presión por cambio de volumen, ¿verdad? La energía interna dijimos que era NCB delta T. Ya quedamos que el calor pues iba a ser igual a delta U, salud, menos W, menos trabajo. ¿Ok? Pero ya vimos que esto puede ser igual a la entalpía y que esto era igual a qué? A NCP delta T. ¿Ok? Entonces, el calor y la entalpía a presión constante tienen el mismo valor. ¿De acuerdo? ¿Qué me falta definir aquí? La entropía, ¿cierto? ¿Y la entropía qué es? Calor entre temperatura. ¿Cuánto vale el calor? Vamos a hacerlo primero con la primera expresión, que sería delta U menos W sobre temperatura, ¿ok? ¿Cuánto vale delta U? Delta U vale NCB derivada de temperatura, ¿ok? Si yo le pongo la temperatura y luego digo menos trabajo, ¿a qué vale trabajo? Menos presión y le puedo poner derivada de volumen sobre temperatura. ¿Sale? ¿Sí? ¿Hasta ahí nos han perdido? ¿A qué va? Entonces, fíjese, ¿qué puedo hacer yo? Puedo poner N, CB, DT, entre T, menos por menos, más presión sobre temperatura derivada de volumen, ¿verdad? Y obviamente de la ecuación PV igual a nRT, porque tenemos ahí un gas ideal, ¿cierto? Habíamos dicho que teníamos un gas ideal. ¿Qué ocurre si yo despejo el volumen y la temperatura la pasamos así? O sea, que tenga presión sobre temperatura, ¿qué va a ser igual esto? A NR sobre B, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ah, que sí? Yo sí los veo bien convencidos. NCB dt sobre T más presión sobre temperatura, que es igual a NR dB, y el volumen pues lo puedo poner con su derivada. Ahí está. ¿Qué les guardo? Ustedes hacen la integral definida de temperatura 1 a temperatura 2 y hacen la derivada definida de aquí de volumen 1 a volumen 2. Pues ya la hicieron, fíjense. Delta S es igual a N CB logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1 más NR logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. Y esta que hasta la voy a encerrar aquí, así. ¿Por qué la voy a encerrar así? Porque esta se llama ecuación general ¿de qué? De la entropía. ¿Sale? Esta es la ecuación general de la entropía. Con esta ecuación ustedes, esta ecuación ustedes la pueden utilizar en cualquier caso. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy a volumen constante, el volumen 2 entre el volumen 1 sería igual a 1, ¿cierto? Sería 1, logaritmo natural de 1, pues 0. Entonces el término se hace 0 y nada más les va a quedar NCB, logaritmo natural de temperatura 2 entre temperatura 1. Y es lo mismo que tienen ustedes a volumen constante, ¿verdad? Lo mismito. ¿Sale? Y ahora si por ejemplo está en la temperatura constante, temperatura 2 entre temperatura 1, pues es 1. Es el logaritmo de 0. Y entonces el primer término desaparece y les queda NR, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1, y es la misma fórmula que tienen ustedes en temperatura constante. ¿Qué óvole? ¿Ah, que sí? ¿Qué óvoles, guarda, Ah, ¿verdad? Entonces deduje esta porque le llamamos ecuación general de la entropía. Pero luego, para facilitarnos la vida, para hacer algo más rápido, trabajar más eficiente,
también yo puedo decir que como el calor es también igual a N Cp dt, ¿sale? Y si yo le coloco pues, entre temperatura de la fórmula de entropía, pues ya tiene NCP, qué feo se escribió, ¿verdad? Está muy apachurrado todo. NCP dt. Y usted le coloca la temperatura aquí porque es la que tenemos en nuestra fórmula general aquí que tiene el asterisco este de aquí, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Y ustedes pueden hacer la integral de temperatura 1 a temperatura 2 y ustedes van a tener aquí que NCP, logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿Qué óboles? ¿Sale? Y estas dos son lo mismo, ¿sale? Es decir, la entropía a presión constante puede ser NCB, logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1 más NR, logaritmo natural de los volúmenes. Y esto también puede calcularse como NCP, logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1. Ahí quedó muy chiquito, quedó muy comprimido, pero ahorita lo vamos a escribir. Vamos a ocupar esa ecuación, esa relación, la vamos a ocupar en la siguiente hoja. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, de hecho, ahorita al final hacemos, si gustan, nada más una recopilación de todas las fórmulas para que ya les quede bien como conocido las fórmulas finales en cada uno de los tres casos. Así no traemos un revoltijo de conceptos. ¿Ok? ¿Qué les parece? Pero es que esto que estoy haciendo es para que vean cómo se pueden deducir y de dónde vienen las expresiones. ¿De acuerdo? Y ustedes me dicen, si le cambio o no le cambio, ustedes me dicen. Sí, yo los espero. Mientras les voy comentando que pues, en los libros, pues, normalmente viene la de la general, ¿sale? Normalmente viene la general porque es una expresión que pueden utilizar ustedes en cualquier caso, ¿sale? Por eso la deduje y la encerré, porque si tienen dudas, utilizas esa de ahí y listo, vámonos. Ya no tienen problemas por estar como pensando cuál de todas las fórmulas que existen pueden ocupar, ¿sale? Y, y es deducida de esa forma. La que escribí hasta abajo, pues va a ser importante ahorita, les vamos a ir adelantando, porque con esa expresión vamos a calcular, no calcular, perdón, vamos a deducir una expresión para poder relacionar el CP y el CB, porque antes del igual tengo NCB, ¿sale? Y después del igual tengo NCP. Y ahorita mismo vamos a deducir esa expresión para que no les quede duda alguna. Salud, ole, ole. Aquí nos coronavirusea todo, ¿verdad? ¿No le vale? ¿Cómo van? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Primero? Bueno. Bueno, pues ya cuando menos cambió la dinámica, ¿no? Antes nomás ahí como que se dormían y decían que iban a ver el video. ¿Quién sabe si lo iban a ver, ¿verdad? Pero cuando menos ya lo están escribiendo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Todo esto es pensando que la primera ley es energía interna menos
digo, perdón, igual. Voy a ponerle acá. Todo eso es pensando que la primera ley es energía interna igual a calor más trabajo. ¿De acuerdo? Todo está basado en ese concepto y estamos pensando aquí también basados que el trabajo lo definimos con un signo negativo, ¿verdad? Porque hay quien lo coloca presión, cambio de volumen. Hay quien lo pone positivo en trabajo igual a presión por cambio de volumen positivo, pero la primera ley le pone un signo negativo, ¿sale? Que sería calor menos trabajo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde involucran el signo en la primera ley, ¿sale? Nosotros los cristianos de este lado de las ondas internacionales, pues normalmente les sugerimos trabajar con la primera expresión, pero hay quien dice delta U igual a Q menos W y, y dice, pues trabajo igual a presión por cambio de volumen, ¿vale? Y el signo pues viene en la primera ley. Y ambos dan lo mismo. Solo hay que tener cuidado con los signos, ¿de acuerdo? Porque van a encontrar en los textos y en el internet y en varios lugares, las dos posibilidades. Simplemente hay que entender que nosotros metimos el signo en la del trabajo porque dijimos que iba a ser de diferente, ¿cómo se llama? Pues sí, perdón, signo, para que no sea tan redundante, de diferente signo con el calor. ¿Sale? ¿Cómo va, Simón? Bueno, entonces voy a repetir la ecuación que puse al último ahí muy pequeño, que ya quedó muy apachurrada. La que remarqué la primera es la segunda ley. La de acá, ándale esa mera, la primerita, donde está volumen constante. Y la que está en presión constante es la ecuación general de la entropía. Así se conoce. ¿Sale? Y voy a poner otra vez la expresión aquí. Fíjense, dice, yo les dije entropía igual a N CB, logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1 más NR, logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1, ¿cierto? Y dijimos que esto era igual a N CP, logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1, ¿cierto? ¿Y esto a qué está? ¿Esto qué es? Esto está a presión constante, ¿cierto o no es cierto? Entonces, fíjese, a presión constante, el volumen 2, ¿a qué va a ser igual? A N, R, temperatura 2 sobre presión, ¿cierto o no es cierto? No le voy a poner presión 2 porque supone que la presión es igual, ¿sale? Y el volumen 1, ¿qué va a ser? Igual. N, R, temperatura 1 sobre presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre cuando ustedes hacen la relación volumen 2 sobre volumen 1? ¿Están de acuerdo conmigo que qué va a pasar? Que y esta se cancela, ¿verdad? Se eliminan. Y luego NR y NR, pues también se eliminan, ¿sí o no? Entonces, la relación de volúmenes, ¿cierto o no cierto? También es así. ¿Qué óboles? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí los convencí? Entonces, créanme que por ello, a presión constante, ¿va? Estamos hablando a presión constante, para que se cumpla eso, no en cualquier condición. Por ello, N, CB, logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1 más NR, logaritmo natural. En vez de poner volúmenes, puedo poner temperatura, ¿cierto? Igual a
NCP, logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1, ¿cierto? Y no me lo van a creer ustedes, no me lo van a creer. Pero espero que sí, ¿eh? Estos moles que están en todos lados, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Que los podemos eliminar. ¿Qué óboles? Y también también que podemos eliminar. Ándele, no, pues estamos del otro lado, vaya. Hay un Dios. ¿Qué óvole? ¿Sale? Por lo tanto, CB más R, ¿a qué va a ser igual? A CP. ¿Qué óvole? Entonces ustedes pueden hacer la conversión de capacidad calorífica a volumen constante a capacidad calorífica ¿qué? A presión constante. ¿Sale? Y no solo eso, aquí para abreviarles varias cosas por lo de los tiempos, pues ya ven que creo que siempre nos van a tocar los puentes el lunes, ¿no? Como que siempre tenemos la mitad de las clases. Vamos a ponerles aquí ya directamente que los gases monoatómicos, monoatómicos, ¿sale? Como por ejemplo los gases nobles que ustedes perfectamente recuerdan desde su primer semestre, que tienen su octeto completo y pueden existir solitos, ¿verdad? Sin necesidad de estar acompañados de nada. O hay gases que están muy pequeñitos y que por ello tienden a comportarse de manera monoatómica. Aquí el chiste es que la capacidad calorífica a volumen constante para los gases monoatómicos va a ser igual a ¿qué? A 3 medios de R. Y el Cp va a ser igual a 5 medios de R. ¿Sale? Y para los gases diatómicos, diatómicos, que son estos gases como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, que el cloro, bromo, yodo, que están en pares, ¿verdad? Que tienen dos moléculas, no sé, el dióxido de carbono, el monóxido, que son dos átomos ahí acompañándose o que tienen ese comportamiento. El Cb es igual a 5 medios de R y el Cp ¿a qué va a ser igual? Ándele, 7 medios de R, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué les parece si hacemos un resumen de todo esto que vamos a utilizar? ¿Ok? ¿Cómo ven? Sí, vamos bien. Por eso quería también deducir esta ecuación general de la entropía, porque a partir de ella yo puedo establecer la relación de CPI y CB. ¿De acuerdo? Es algo que puedo utilizar. Porque muchas veces solamente conozco el CB o conozco solamente el CP. ¿De acuerdo? Ahí en el grupo les voy a dejar, en el laboratorio, les voy a dejar un video de una práctica que por cuestiones de tiempo y por cuestiones de la pandemia no podemos hacer porque nos demanda que utilicemos pues, algunas sesiones para poderla hacer. Y ahí va a venir cómo se mide el calor de un material, el calor a presión constante, los CPF. ¿De acuerdo? Se va a llamar la práctica calorimetría. Ahí se calibra un calorímetro, que es un dispositivo cuya misión es que el calor que tiene en el interior no se pierda, ni tampoco calor del entorno entre, así como el experimento de Joule, que hizo el equivalente mecánico, pues lo hizo en un calorímetro. Y ahí tenemos la calibración de un calorímetro, tenemos ¿cómo se llama? La medición del calor específico de un líquido, que va a ser la glicerina, y la medición del calor específico de un sólido, que va a ser el estaño. Entonces,
se miden los calores específicos de esos dos materiales y como está hecho a presión constante, es decir, que la presión atmosférica pues no cambió, por ello le podemos llamar CPs y de esta forma se miden, ¿de acuerdo? Y pues bueno, sí, hacemos la siguiente entonces para que tengamos todo junto. Ok, va. Fíjese, otra vez para que recuerden, vamos a poner aquí volumen constante para que ya se vea diferente, para que no sea siempre hacia abajo. Vamos a ver que aquí el trabajo es cero, delta U igual a Q, delta U igual a N, CB, delta T, la entropía, N, CB, logaritmo natural de las temperaturas y la entalpía N, CP, delta T, ¿ok? Luego, la temperatura constante. Aquí lo importante es que el delta U va a ser igual al delta H y esto va a ser igual a cero, ¿sale? Calor igual a menos trabajo, trabajo igual a menos nRT, logaritmo natural de los volúmenes. Luego tenemos aquí que la entropía va a ser igual a NR, logaritmo natural de los volúmenes. Y listo, ¿va? Y finalmente, presión constante, pues tenemos que el trabajo es igual a menos presión por cambio de volumen, energía interna, N, CB, delta T, luego que el calor va a ser igual a ¿qué? A delta U menos W, o también le puedo llamar entalpía, y esto también puede ser igual a N, CP, delta T. Son equivalentes todas las fórmulas. ¿Sale? La entropía, ustedes la pueden calcular con la E de N, CB, logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1 más NR, logaritmo natural de los volúmenes o de las temperaturas, ¿verdad? ¿Ya vieron? Igual a N, CP, logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1. Y listo. Ahí están todas las condiciones y nada más hay que acordarse que CP es igual a CB más R y pues que el, el este, mm, para monoatómicos, quedamos aquí que CB es igual a 3 medios de R, CP es igual a 5 medios de R. Para los gases diatómicos, CB es igual a 5 medios de R y CP es igual a 7 medios, ¿verdad? Pues casi siempre, pues 5 medios más 2 medios serían 7 medios, ¿verdad? Yo sí. Y pues, ahí está. Y aquí nada más vamos a tener una nota importante. Si por ejemplo yo calculo el trabajo como menos presión, pues si no le pongo el igual, no, está bien, ¿verdad? Perdón. Menos presión por cambio de volumen. ¿Ustedes qué va a ocurrir aquí? ¿En qué unidades van a tener aquí? Si yo pongo la presión en atmósferas, pues van a tener atmósferas, ¿cierto? Y el volumen lo pongo en litros. ¿Qué van a poner? Pues litros. Entonces, el... lo vamos a poner, perdón, ahí va. Ahorita, ahí está. Está bien. Si yo pongo el trabajo en atmósferas, pues tengo atmósferas. Si pongo
el volumen en litros, pues tendría la unidad de atmósfera litro. Y esas no son unidades de energía, ¿sí? Esas no sirven, no se utilizan, no es una unidad de energía, ¿sale? Por ello, ¿qué van a hacer? ¿A qué lo van a transformar? ¿A qué lo transforman? Para que sea unidad de energía. Pues a joules, para que sea internacional, ¿verdad? ¿Y cómo que transformo atmósfera litro a joules? A ver si lo deducen, ¿va? No, pues está difícil que lo visualicen si no lo han vivido, ¿ah? Fíjese, ¿a qué es igual a R? ¿Están de acuerdo conmigo que dijimos que era igual a 0.08205 qué? Atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. ¿Sale? ¿Ya que es igual a R en joules? A 8.314 joules sobre mol por Kelvin. ¿Sí? ¿Sale? Si ustedes tienen esta igualdad, ¿están de acuerdo conmigo que esto de aquí qué? Se elimina, ¿no? ¿Sale? Entonces, si ustedes ponen aquí una atmósfera por litro, bueno, ya le quitamos lo de abajo, ¿verdad? Una atmósfera por litro, ¿a qué va a ser igual? A 8.314 sobre 0.08205, ¿qué? Pues joules, ¿verdad? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A 101.325 joules. ¿Sale? Entonces, ahí está la conversión. Por lo tanto, una atmósfera por litro, ¿a qué va a ser igual? A 101.325, ¿qué? Joules. ¿De acuerdo? Entonces, está mal si ustedes lo dejan en atmósfera al litro. Las atmósferas al litro no son unidades de energía. Hay que convertirlas a joules. Sobre todo porque cuando tenemos la primera ley, pues tenemos que hacer la sumatoria. Y solamente puedo sumar y restar cosas con la misma unidad, ¿cierto? No puedo sumar y restar cosas con distintas unidades. Entonces, pues hay que ponerlo todo en la misma unidad, ¿vale? Eso es muy importante, ¿sí o no? ¿Nadie tiene dudas ahí? ¿A qué va? 101.325. 101.325. Sí, perdón, tiene razón. Lo que pasa es que una atmósfera, una atmósfera son 101.325 pascales. Pues también por eso lo relacioné con ese valor. Perdón. Entonces, sí, 101.325, ¿verdad? ¿Sale? Sí, tiene razón ahí. Sí, sí, ¿verdad? Porque dije 100.000. No, tiene razón. 101.325. Que andaba yo con los pascales. Y eso no es cierto. Luego, ¿qué van a hacer? ¿Qué sigue? Estos sistemas están ganando y perdiendo calor. ¿Sale, vale? Y si están ganando y perdiendo calor, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Si están ganando y perdiendo calor, vamos a tener pues todo muy bonito, todo está bien, sin problemas. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando los sistemas no son del tipo que puedan ganar y perder calor, sino que tiendan a ser como los calorímetros o como un termo, que pues cuya misión es que la bebida caliente que tenga en el interior pues no se enfríe tan fácil, ¿no? O que tarde mucho tiempo en enfriarse, o una hielera, un refrigerador, que pues la misión es al revés, ¿no? Que no se caliente, no aumente la temperatura tan fácil, que no gane calor tan fácil, ¿sale?
Entonces, por ello existe finalmente, aparte de tener volumen, temperatura y presión constante, unos sistemas que vamos a conocer como sistemas adiabáticos, ¿sale? Los sistemas adiabáticos son aquellos en donde le va a costar trabajo al sistema perder calor, cederlo al ambiente o ganar calor del ambiente, ¿sale? Los sistemas adiabáticos ideales pues serían aquellos en donde no pierde nada de calor y no gana nada de calor. Pero pues ustedes entenderán que eso pues es muy idealista, ¿sale? Y por ello también va a existir un índice de adiabaticidad para ver qué tan aislado está ese sistema. Esos serían los famosos sistemas aislados. Estos que estamos viendo aquí, con estas expresiones, pues son los sistemas abiertos y cerrados. Sin problema los podemos abordar con estas expresiones. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? No sé si soy bien bueno o no entendieron nada, ¿verdad? Poquito de los dos. Bueno. ¿Sí le puedo cambiar un poquito? ¿No? A ver, duda, pregúnteme, dudas. Así con las constantes pueden hacer equivalencias, porque de repente hay algunos problemas que utilizan metros cúbicos, que utilizan pascales o kilopascales, que utilizan bares, que utilizan milímetros de mercurio, y ustedes con sus constantes pueden hacer esa relación entre constantes y encontrar las equivalencias hacia Joule, ¿de acuerdo? Eso es interesante, lo pueden hacer. Ahí recuerden que en su libro del Cengel quedamos al inicio que estaban las tablas de conversión y después venía una tabla con diversas constantes muy comunes y entre ellas estaba la de los gases y hay varias constantes con diversas unidades y ustedes las pueden relacionar y pueden establecer estas conversiones. ¿Verdad que no es difícil? Solo es cuestión de que les mostráramos cómo hacerlo y ustedes pueden convertirlo. De repente hay gente así que le va a gustar poner que los BTUs y que los metros cúbicos, los pascal, los kilopascales, y hay que hacer estas conversiones. ¿De acuerdo? Es lo mismo, nomás hay que cambiar unidades. Y no sé, ¿tienes dudas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Y qué más nos faltaría? Yo les enviaría ya los problemas ahí a su grupo de WhatsApp para que el lunes empecemos a abordar algunos problemas y empecemos a aplicar estas fórmulas. Que leamos el texto y ustedes pues tienen que ubicar si estamos a presión, temperatura o volumen constante o si tenemos un sistema diabático. Y entonces con el juego de fórmulas, ustedes van a empezar a ver qué variables ya conocen, cuáles desconocen. Obviamente con su dominio del estado gaseoso pueden encontrar las variables que les faltan. Escúchenme. Era un sistema diabático es el que no pierde tan fácil calor, o en teoría no debería de perder calor, ¿verdad? Que si tienes dentro de ese sistema algún gas con calor, ese calor no se salga al ambiente, no se intercambia al ambiente, o al revés, que el calor del ambiente entre al sistema. Ese sería el adiabático, es un sistema que vimos nosotros ahí como aislado. ¿Se acuerdan que ese no ganaba ni perdía calor? Entonces esa es la parte pues, que hay que cumplir, ¿verdad? ¿Sale? Sí, no, tal vez. No le ponga tanto feeling a los dibujos. Ah, sí, tengan más dudas. No, sí, tal vez. Sí, va a faltar esa. Hoy vamos, ahí vamos, ahí vamos. Aquí para la gente que está viendo el video, para la posteridad. Estamos haciendo un poquito de tiempo para que las compañeras y los compañeros apunten.
porque hasta me siento orgulloso que están apuntando. Sí, porque no apuntaba nada, ¿no? Hasta estaba el meme no he comprado las libretas y ya estoy en presencial, ¿no? ¿Cómo era? Algo así. Sí, no, hombre, no, esto es nomás para cotorrear. ¿Sale? Y, pues, sí, no, pues este es para la posteridad, así ya sí. Es que mira, desgraciadamente no sabemos si más adelantito alguien pues tenga alguna dificultad de venir. ¿Qué tal si se enferma alguien? Pues entonces por lo menos tiene la oportunidad de verlo en el canal, ¿va? O no sé, tuvo usted la necesidad de ir a su rancho, o no está, pues pasa, ¿no? ¿Qué tal si pasó alguna situación familiar, algo? Pues sí, se murió su vaca, dice. Sí, no, bueno. Eh, Entonces, estos sistemas se llaman finalmente adiabáticos. Adiabáticos, ¿sale? Que es un sistema en el cual yo tengo aquí adentro la condición de que tenemos, como ya les habíamos dicho, aquí encerrado un gas, ¿sale? Hay un gas ahí adentro de ese sistema cilindro pistón o que las tres, luego, perdón, las cuatro paredes sean rígidas y que no tenga un pistón y que por lo tanto el volumen no cambie, etcétera, ¿va? Pero la situación aquí es que el calor de aquí adentro hacia afuera, el calor, pues no se pierde, y tampoco calor de afuera, del ambiente, del medio, del reservorio, pues tampoco ingresa, ¿sale? Entonces tampoco no se está dando este intercambio. Esa es la misión de un calorímetro, que el calor que usted mida ahí adentro sea el del sistema y no tenga la intervención del ambiente, ¿sale? Entonces, estos sistemas, como no se está ganando ni perdiendo calor, vamos a nosotros a establecer que el cambio de calor va a ser igual a cero, ¿verdad? Entonces, usted ya sabe que, aquí la estoy regando yo, que la energía interna, pues es igual a calor más trabajo, ¿cierto? La primera ley. Y si esto lo hacen ustedes cero, pues ¿qué va a quedar? Que la energía interna va a ser igual al trabajo, ¿sale? Pero, 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 aquí va a haber dos situaciones. Si hay presión de oposición. ¿Cuándo hay presión de oposición? ¿Qué dijimos en el laboratorio? Si ustedes tienen aquí una presión atmosférica que pues hay que vencer para expandirse o que le está haciendo ahí mosca para la compresión, si usted tiene aquí una presión debida al roce, si tiene esas situaciones, pues hay presión de oposición, ¿sale? Y por lo tanto, si hay presión de oposición, ustedes van a decir que el trabajo va a ser igual a ¿qué? La menos presión por cambio de volumen, y por lo tanto, trabajo igual a energía interna. O si no hay presión de oposición, ¿sale? Cuando no hay presión de oposición, por ejemplo, si esto fuera rígido, que no tuviera una pared que se mueve, pues, no tiene presión de oposición. No hay una presión atmosférica, una presión de roce que se oponga, ¿sale? Entonces, si no hay presión de oposición, ustedes van a decir energía interna igual a ¿qué? A NCB, pues delta T, y listo. Ya dicen ustedes, por lo tanto, energía interna igual a trabajo. Cuando hay presión de oposición, se hace menos trabajo siempre. Pues sí, pues se hace menos trabajo porque algo se está oponiendo a que se haga. ¿De acuerdo? Y cuando no hay presión de oposición, pues hacen más trabajo porque obviamente algo no se opone. ¿Sale? Y aquí nada más vamos a tener un pequeño detalle, pequeñísimo nada más, que las condiciones iniciales, ¿sale? Condiciones iniciales y finales las van a determinar con dos fórmulas muy sencillas.
Presión 1, volumen 1, igual a presión 2, volumen 2, pero el volumen va a estar elevado a una gama, ¿sale? Y también con la fórmula sencilla de temperatura 1, volumen 1, igual a temperatura 2, volumen 2, y este va a estar a la gama menos 1, gama menos 1. ¿Y qué es gamma? La gamma va a ser la relación entre el CP y el CB, ¿sale? Y esto se llama coeficiente de adiabaticidad, ¿sale? Pues ahí, obviamente, entre más parecido a uno sea el CP y el CB, esa relación, entre más parecido a uno sea, pues más ideal es, ¿sí? Más aislado. Entonces, pues vamos a tener que utilizar esa relación de CP y CB para poder determinar las condiciones iniciales y las condiciones finales de presión, temperatura y volumen. Y listo. Con eso encontraríamos todas las condiciones. Y hasta ahí vamos a dejarle, porque ya a partir de esto podemos ya determinar todos los problemas. Bueno, no todos, pero sí, sí la mayoría de la primera y segunda ley que, ¿sale? Este, este ya sería el último proceso que vamos a ver. Y de ahí, pues, le seguiríamos, ¿verdad? ¿Sale? No sería puros problemas. Si nos alcanza el tiempo, por ahí podemos ver otros interesantes que se llaman politrópicos, por ejemplo, o que normalmente son pues sistemas en donde la pérdida y ganancia del calor depende de un cierto coeficiente, en donde la relación presión-volumen a la gama es igual a una constante, o podemos ver sistemas en donde el cambio de volumen es tan lento que el volumen tiende a ser constante y, y así, ¿verdad? Vamos a ver diversos sistemas si nos alcanza para tener un extra ahí de, de otras cosillas que abordarán a mayor profundidad en tu termo uno. ¿De acuerdo? Pues listo. Se cuidan, que les vaya bonito. Los veo la siguiente.